Hola amigas y amigos, bienvenidos al canal Celia B. Hoy vamos a hacer un lindísimo perrito pug. Miren qué divino, qué ternura, qué cosa más linda con su clásica colita retorcida, ¿sí? Que es un rulito y una simpática y coqueta bandana al cuello, ¿sí? Miren qué lindo. Vamos a hacerlo todo en hilo. Miren, lo vamos a hacer jugando con un huesito, por ejemplo. Este es el modelito. Y lo vamos a tejer en un color clarito como este, ¿sí? ¿Les gusta la propuesta de hoy? Bueno, espero que sí. Si aún no se suscribieron, suscríbanse porque subo videos todas las semanas. Bueno, ya nos ponemos a trabajar, pero antes les voy a explicar qué materiales vamos a usar. Este lo voy a hacer con este color clarito, que ustedes saben, yo utilizo siempre el hilo Prisa de pingüín doble. En este caso lo voy a usar doble. Va todo bordado, ¿eh? No tenemos que comprar ningún hociquito ni nada, todo lo vamos a hacer nosotros. Está tejido todo en punto bajo, como ven. Y este colorcito es un hilo perlé, color coral, pero pueden elegir el color que ustedes quieran. Necesitamos además, por supuesto, una aguja. En este caso es de 1.75, la tijerita para cortar y una aguja punto roma, ¿sí? Una aguja de coser lana. Vamos a comenzar por las patitas haciendo un anillo mágico, ¿sí? ¿Recuerdan el anillo mágico? Trabamos con un puntito y hacemos el primer punto, el segundo, el tercero y el cuarto. 4 puntitos. Cerramos la carrera y cerramos el anillo con un punto deslizado. ¿Sí? Ahora en cada uno de esos puntos vamos a duplicar. Pinchamos en el primer punto y tejemos un punto. Y en el mismo lugar pinchamos y tejemos otro. Nos quedan 2 puntos en un mismo punto. Así repetimos hasta el final. Nos tienen que quedar 8 puntos. 5, 6 y en el último 7 y 8. Y cerramos como siempre la carrera con un punto deslizado. ¿Sí? Así comenzamos la patita. Esto mismo lo vamos a hacer por unos 4 centímetros más. 4 centímetros repitiendo, ¿sí? Tejemos estos 8 puntos en esta carrera siguiente y en todas las demás por 4 centímetros, sin aumentar. Después que tejimos los 4 centímetros, vamos a hacer aumentos. Vamos a tejer en el primer punto y tejemos un punto. Y en ese mismo punto pinchamos y tejemos otro punto. Voy de vuelta. Así. Entonces nos quedan 2 puntos en un mismo punto, ¿verdad? Ese es un aumento. En el siguiente hacemos un punto y en el tercero hacemos un punto y un aumento. Así hasta terminar la carrera. Nos tienen que quedar 12 puntos al final de esta carrera. Bueno, les debería quedar más o menos así. Necesitamos tejer otra patita igual a esta. Así que ponen el videito para atrás y arrancan de nuevo a tejer otra patita igual a esta. Bueno, ya tenemos las 2 patitas. Con estas 2 patitas ahora lo que vamos a hacer es comenzar a tejer el cuerpito. Yo les muestro uno que tengo acá avanzado, ¿ven? Acá están las 2 patitas, ¿sí? Y las vamos a empezar a unir. Les muestro cómo sigue este paso a paso del cuerpito. Vamos a unir las 2 patitas. Recuerdan que tienen 12 puntos cada patita, ¿verdad? Bueno, tomamos esta parte, esta última patita, el último punto lo dejamos sin cerrar. Tomamos la otra patita, ¿sí? Donde cerramos, ahí ven la hebrita. Pinchamos ahí en ese puntito. Con los 2 puntitos juntos, hacemos un punto deslizado, ¿sí? Ahora ponemos la hebrita por detrás y comenzamos a tejer alrededor de la segunda patita, todo alrededor. Todo puntos bajos. Recuerdan que teníamos 12 puntos en cada patita. Damos toda la vueltita a esta primer patita, tejiendo los 12 puntos. Luego pasamos a la segunda patita, también tejiendo los 12 puntos correspondientes de esta segunda patita.
todo alrededor. Esa es la primera carrera, digamos, de la pancita de nuestro perrito. Así nos quedan unidas las dos patitas. Y llegamos al punto, al primer punto, y unimos con un punto deslizado. Ya unimos las dos patitas, ¿sí? Como les decía, comenzamos a tejer el resto del cuerpito. En total nos van a quedar 24 puntos, así que comenzamos a tejer esos 24 puntos por 2 carreras más, punto sobre punto, sin aumentar en estas 2 carreras. Terminamos las 2 carreritas. Ahora vamos a empezar a hacer aumentos. Vamos a tejer 3 puntos como vienen: 1, 2, 3. Olvidé, vamos a poner en el primer puntito, para no olvidarme, vamos a poner el marcador. Y en el cuarto puntito es que vamos a hacer el aumento, o sea, un punto y otro punto en el mismo lugar. Ese es el aumento. Repetimos eso hasta terminar. Nos tienen que quedar 30 puntos en esta carrera con los aumentos: 2, 3 y en el cuarto puntito el aumento, así hasta terminar. Terminamos esta carrera y pasamos a la próxima. Hacemos exactamente lo mismo. Tejemos el primer punto, marcador para no olvidarnos: 1, 2, 3 puntitos, y en el cuarto hacemos el aumento, así hasta terminar. Nos tienen que quedar al final 36 puntos. Bueno, ahora una carrera más con aumento, pero la secuencia es diferente. Vamos a hacer 5 puntos bajos, 1, siempre en el primero, el marcador. Así que ahí va 1, este es el segundo, tercero, cuarto y quinto. Y en el sexto hacemos el aumento, así hasta terminar. Nos tienen que quedar 42 puntos al final de la carrera. Terminamos esta carrera. Ahora vamos a hacer estos 42 puntos por 8 carreras más, ¿sí? Sin aumentar, estos 42 puntos por 8 carreras más sin aumentar. Ya tejimos las 8 carreritas. Ahora vamos a tejer 6 puntos y un aumento. Esa secuencia vamos a repetirla hasta el final de la carrera. Marcamos el primer punto y tejemos, ese sería el primero, 2, 3, 4, 5, 6. Y en el séptimo hacemos un punto y un aumento. Repetimos hasta terminar la carrera. Nos tienen que quedar 48 puntos. Bueno, terminamos esta carrera. Esto lo vamos a repetir por 3 carreras más. Simplemente tejemos estos 48 puntos por 3 carreritas más. Bueno, ya terminamos las 3 carreritas. Ahora vamos a empezar a disminuir para darle formita al cuerpo de nuestro perrito, ¿verdad? Las disminuciones, como son, muy sencillas. Pinchamos en uno, pinchamos en el otro punto y cerramos juntos, ¿sí? Saben que si tenemos 48 puntos y tomamos de a 2 puntos juntos, nos van a quedar la mitad. O sea que nos tienen que quedar 24 puntos al final de esta carrera. Así hasta terminar. Ya está tomando formita nuestro perrito. Vamos a seguir haciendo disminuciones. Nuevamente tomamos 2 puntos juntos. Tomamos el primero, el segundo y lo cerramos juntos. Si teníamos 24, nos tienen que quedar 12 puntos al final de la carrera. Bueno, una carrerita más tomando de a 2 puntos juntos. Nos tienen que quedar 6 puntos al final de la carrera, ¿sí? Tomamos uno, tomamos el siguiente y cerramos juntos. Así hasta que nos queden 6 puntos. Para terminar vamos a rellenar el cuerpito. Vamos a rellenar también las patitas, bien al fondo las patitas primero, ¿sí? Empujamos con algo, con un lapicito, algo que tengamos.
estamos conforme, que nos gusta como quedó de gordito, cortar la hebra, ¿sí? Un poquito larga, y a mí me gusta cerrar dando toda la vueltita alrededor de esos 6 puntos, ¿sí? Sacamos por arriba y pinchamos desde abajo para sacar hacia arriba nuevamente, así girando, damos todo alrededor. Después hinchamos y van a ver que se cierra solito, queda bien cerradito. Esto ya se lo mostré en otros videos, pero conviene recordarlo por si es la primera vez que están por aquí, que hacen un amigurumi. Esta es una linda forma de cerrar, ¿sí? Ahí quedó cerradito. Y cerramos y escondemos hacia adentro del tejido este resto de la hebra. Cortamos y ya tenemos.